Hola mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Aquí está el profesor Daniel Parr, un servidor, agradecido de parte de Dios por todo lo que Él hace y por darnos la oportunidad también de tener esta clase que es para el tercer año, clase que es importante porque vamos a continuar con el proceso, con el trabajo del año pasado, para afirmar lo aprendido el año pasado y confirmar que ya lo hemos aprendido para seguir avanzando. Es muy importante esa etapa. Y la verdad es que sé que cuesta mucho, pero quiero pedirle algo muy importante. Primeramente, para que esta página se mantenga, dele me gusta, suscribirse y la campanilla. Por favor, para que la página se mantenga y así podamos mantener toda esta información, todos estos videos para los que vienen después de nosotros. ¿Ya? Mis hermanos, vamos a... También les quiero pedir algo muy importante, que hagan las tareas todos los días, por favor, o todas las semanas, para que de esa forma, y me las vayan enviando para que yo de esa forma vaya evaluando. Porque es muy importante saber si están aprendiendo o no. Por favor. Así que eso es lo primero. Y vamos a la pizarra. Ojalá Dios nos ayude, Dios nos dé la capacidad para entender y así también a mí para expresarme bien, explicarme bien y puedan ir entendiendo la materia. Bueno, estamos día viernes 25 del 6 del 2021. Clase tercer año, segunda clase. Esta segunda clase. Interpretación del texto. Entendiendo, ¿cierto?, que la Biblia tiene 66 libros. Un solo tema, desde el Génesis al Apocalipsis, ¿cierto? La salvación, la redención del hombre a través de Jesucristo. Y desde ese punto de vista debemos entender que son 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, que es un solo libro completo. Para los judíos la Torá es más importante, pero para nosotros que sabemos que desde el Génesis al Apocalipsis, inspirado por Dios, tiene escritores, intérpretes, pero no tiene muchos escritores, tiene muchos escritores, pero un solo Dios que inspira a todos esos más de 40 escritores, todos con un solo tema, ¿cierto? Y es la salvación del hombre. Entonces debemos tratar de entender que no es Pablo el que está hablando, sino que el Espíritu de Dios está instando a Pablo a decir esto, ¿cierto? Entonces, desde ese punto debemos aprender a verlo. Y entonces, interpretación del texto bíblico, dice repaso del contexto bíblico, ¿ya? Para aprender a interpretar bien un texto bíblico. Entonces dijimos la semana pasada que teníamos tiempo. Lo primero, el contexto del tiempo en la Biblia es muy importante. El contexto histórico, la geografía, la cultura, el lenguaje, la religión y la política. Vamos a explicarlo, ¿cierto? Vamos a ir explicando cada punto, el cual es muy importante que lo vayamos entendiendo, para que lo podamos desarrollar después nosotros en nuestro hogar. Vamos repasando nuevamente el texto, el video, y vamos escribiéndolo, ¿cierto? Tiempo, historia, geografía, cultura, lenguaje, religión, política. Estas se entrelazan entre sí para poder entender o poder interpretar bien un texto. Entendiendo entonces, ¿cierto?, que son 66 libros. Y cuando nosotros entendemos que son 66 libros, debemos entender que existe un género literario dentro de ellos, porque son libros escritos con autores y receptores. Entonces, el escritor, el inspirador más grande del mundo nos inspira para que escribamos
este tipo de libros, en el cual se encuentra, ¿cierto? Se encuentra historia, poemas, alabanzas, se encuentra proverbios, ¿cierto? Consejos, se encuentran libros históricos, se encuentran cartas, entonces se encuentran miles de géneros, o sea, muchos géneros literarios dentro de él. Y debemos entender que no debemos confundir un poema con una canción, no la podemos interpretar igual, no podemos interpretar la historia como la profecía, no podemos interpretar la historia como las parábolas, no podemos interpretar la profecía como una carta, ¿cierto? Porque los géneros son distintos. Entonces debemos aprender a interpretar cada libro en su contexto. Y eso es lo importante, porque así no nos vamos a marear. Estamos repasando la materia del año pasado, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos en este estudio bíblico, nosotros tenemos 3 formas interpretativas para que nuestra interpretación sea buena. Hay muchos más, dicen 7, 9 formas de interpretar, pero una es literal, para que lo noten, literal, espiritual y literaria. Hay textos que son literales, como dijimos, decíamos la otra vez, ¿cierto? El honra a tu padre y a tu madre. Eso es literal. Pero hay otro que es espiritual, ¿cierto? Que es cuando nosotros vemos cosas, cuando en la Biblia dice que se vieron cosas, que Pablo recibió un destello, un golpe, lo hizo caer, y esas son cosas espirituales que vive el escritor. Y esas cosas también las vivimos nosotros, los hijos de Dios, los que van conociendo a Dios, los que se van insertando en el pueblo de Dios, van teniendo experiencias espirituales. Por eso es que nosotros logramos entender la escritura, porque nos asimila, soñamos, Dios empieza a trabajar con sueño, empieza a hablar, porque es un tipo de lenguaje de Dios, empieza el Señor a hablar al oído, ¿cierto? Audible muchas veces, o por el intermedio de la palabra, por el intermedio de una predicación, de una alabanza. Dios nos está hablando en todo momento, ¿cierto? Cuando Él dice, no sé, en la alabanza, que nos ama, que nos toma, que nos lleva, que nos ayuda, que nos levanta, que nos restaura, que levanta las manos, y empezamos a sentir la presencia del Señor, y es algo que es netamente espiritual. Bueno, nuestra interpretación, así también cuando vemos a Pablo y vemos muchas interpretaciones, también son espirituales y otras son literarias, cuando debemos saber qué es lo que quiere decir la palabra. Por ser, lo dijimos hace un tiempo, ¿cierto? La palabra conocer. Hoy día la palabra conocer es mirar y ver, ver toda la exhibición que está delante de nuestros ojos. El asunto es que conocer, en el tiempo de Adán y Eva, y en el tiempo en donde los ángeles querían conocer a los hombres de Sodoma y Gomorra querían conocer a los ángeles, era tener intimidad con ellos. Dice Adán conoció, entonces cuando vamos a ese conoció del Strong o de un diccionario bíblico, nos va a parecer tener relaciones. ¿Me entiende? Entonces dice, y Adán conoció a su mujer y tuvo su tercer hijo. Entonces ya vemos que el lenguaje, o que hay palabras que hay que interpretar a la luz de un diccionario bíblico. Entonces eso es lo que yo les invito a interpretar conforme al diccionario. Mira, hay un texto muy relevante. Hay un texto que está en Apocalipsis 2:11, creo que es. Y dice, por tanto, tú me has guardado, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Y muchos toman esos textos y dicen que es un texto que es para el arrebatamiento. El asunto es que ese texto, cuando usted va a verlo al diccionario bíblico, no dice eso. Dice, yo te cuidaré, yo te guardaré, yo te protegeré, yo te sustentaré, yo te apoyaré, yo te guiaré en el lugar. Quiere decir que cuando estemos viviendo el proceso, Dios estará con nosotros acá. Entonces no es para arrebatamiento. Entonces ese texto está mal interpretado y eso es lo que nosotros queremos evitar. Entonces yo tengo 2 textos para que vayamos aprendiendo a interpretar. Y uno que siempre lo tomo, ¿cierto? Que es Hechos 2, dice,
Cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimemente juntos y de repente vino del cielo un estruendo, dice, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Mire, hay un estruendo, hay un viento que sacudió toda la casa. Si nosotros tenemos que clasificarlo, ¿dónde lo clasificaríamos? ¿En literal, espiritual o literario? Si nosotros estamos leyendo la Biblia, ¿dónde lo clasificaríamos? Yo creo que nosotros lo podríamos clasificar en literal. Es algo literal lo que está diciendo la Escritura. Porque es un estruendo, es un trueno o algo violento. Entra un viento, que el viento se siente, ¿cierto? Se percibe. Y dice que llenó la casa. O sea, a lo mejor dejó una polvadera, a lo mejor fue algo muy brusco. Y entonces pasó algo. Dice, versículo 3 dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. A ver, ¿quiénes vieron las lenguas de fuego? ¿Era algo como una lengua aquí encendida? ¿O solamente la gente que estaba llenándose del Espíritu Santo lograba ver este evento? ¿Estos hombres que llegan después a ver, los ven esas lenguas de fuego sobre ellos? ¿O solamente estos 120 hombres que están en ese lugar? Que es como cuando uno está en la iglesia, ¿cierto? Cuando uno está en la iglesia y se le da libertad de espíritu y algunos son sanados, otros son liberados, otros sienten un fuego, otros son bautizados en el Espíritu Santo, otros son llenos de la presencia del Señor. Mi hermano, algo que el Espíritu hace. Acá dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre sus cabezas cada uno de ellos. O sea que alguien vio algo espiritual. Entonces cuando yo tengo esta forma literaria, yo lo podría poner acá como literal, como que yo vi una lengua como de fuego, o eso es algo espiritual que estoy viendo. Como Juan el Bautista cuando dice que él vio la paloma que descendió sobre Jesucristo. ¿Todos vieron la paloma? ¿O era una señal para él? ¿Todos vieron la llama encendida o era para Moisés solamente? El ángel le hablaba desde la llama. ¿Era para Moisés o era para todos? Entonces, qué hermoso es entender que hay, ¿cierto?, un mover espiritual y que está plasmado en la Escritura. Entonces es importante dar a entender este tipo de mensaje. Dice, y moraban entonces en Jerusalén judíos, moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y aquí tenemos algo que sabemos que en ese lugar habían muchos judíos de distintos lugares del planeta, o de los pueblos conocidos en ese tiempo, porque en ese tiempo todavía no existía América, a lo mejor. América del Sur, por lo menos América del Norte, no existían. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir piadoso? Y ahí es donde vamos al diccionario bíblico. En donde vamos al Strong, otro diccionario bíblico, y colocamos la palabra piadoso. ¿Qué quiere decir piadoso? Y ahí es donde tenemos la interpretación literaria, en donde el diccionario nos habla de una literatura, nos agranda, nos da, cuando es diccionario bíblico judío, nos va a dar 4, 5, 6 o 10 o 15 interpretaciones de lo que quiere decir piadoso. ¿Me entiende? Porque vamos a entender que piadoso quería decir algo como santo. Gente que realmente buscaba a Dios. Gente que realmente honraba la palabra del Señor. Bueno, y yo los invito a buscar la palabra piadoso para que ustedes vayan introduciéndose, ¿cierto? Pero también tenemos otro texto
que nos va a ayudar. Mire, dice que es en el libro de Daniel, cuando Sadrach, Mesach y Abednego dice que lo echan al horno de fuego. Mire, dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto hombre es semejante al Hijo de los Dioses. ¿Quién estaba viendo a este cuarto hombre? ¿Los que habían echado a Nabucodonosor, que tenía que llevarse una lección de parte de Dios? ¿Cierto? Entonces nosotros vamos entendiendo que Dios, con el que va tratando, va abriéndole los ojos espirituales. Entonces, si nosotros queremos crecimiento, bueno, también trabajemos en esa área. Trabajemos en esa área para que podamos avanzar. Y la verdad es que se hace corto, ¿cierto? Se hace muy corto el tiempo del mensaje, de lo que se puede enseñar. Vamos a tratar de ampliar, o vamos a tratar de hacer algún tipo de conexión directa, no sé. Vamos a empezar a trabajar con los hermanos para que nos ayuden y podamos hacer crecer esta clase. Mi hermano, pero yo les pido ahora a los de tercer año que busquen de 5 a 10 versículos, no uno, sino versículos en donde podamos ver la interpretación literal, la espiritual y la literaria dentro de 3, 4, 5, 6 versículos. Hagámoslo, estudiemos, leamos de 5 a 10. Pueden haber, mira, son muy conocidos. Lo que pasa es que nosotros no tenemos el hábito de hacerlo solamente estas tareas. Pero sujetémonos, vamos al sacrificio vivo, hagamos algo agradable a Dios y comencemos a trabajar para que este repaso sea un repaso en victoria y podamos decir: sí, sabe que esto nosotros lo aprendimos y pasemos al siguiente trabajo, que va a ser ahora un poco más fácil, porque estamos tratando de hacer una estrategia para que se aprenda mucho más fácil, y que es como interpretar una carta. Entonces vamos a ir desarrollando, semana tras semana vamos a ir desarrollando este curso. Vamos a ir tratando de desarrollarlo de una buena forma, ¿ya? Y cuando nosotros vemos en la historia bíblica, cuando nosotros queremos interpretar bien un texto, se hace fácil. Van a verlo ustedes en el tiempo, que el contexto del tiempo se hace fácil de entenderlo después. El contexto histórico se hace fácil de entenderlo después. El contexto geográfico, que nos dice de qué lugar era por ser Abraham, de Ur de los Caldeos, ¿cierto? Sí, entonces ese contexto, saber ese contexto, quiere decir que ellos tenían un lenguaje distinto, quiere decir que ellos tenían una política distinta, a lo mejor no tenían política todavía, eran nómades, a lo mejor no caminaban en grupo, tenían una cultura distinta, se podían casar entre hermanastros, ¿ves? Culturas distintas, a lo mejor tenían un lenguaje distinto, ¿me entiendes? Porque ¿qué quiere decir hebreo? Del otro lado del Jordán, miren. Entonces nosotros tenemos que aprender a entender lo que quiere decir la escritura. A lo mejor tenía una religión distinta a Abraham, y la tenía porque su padre hacía estatuas de dioses de Ur de los Caldeos, ¿me entiendes? Entonces ellos tenían una religión distinta, y viene el Dios de Abraham y le habla. Es un Dios distinto al de su padre, es un Dios distinto al de su madre, al de su cultura, al de su pueblo.
Entonces es importante, mi hermano, qué política, qué religión. Entonces es importante cada contexto para poder hacer crecer nuestra interpretación y así poder hacer entender al pueblo de mejor manera nuestras predicaciones. Entonces yo les invito para que usted semana tras semana esté trabajando, ¿cierto? Esté trabajando con nosotros, esté estudiando, esté esforzándose y esto le pueda hacer crecer, mi hermano, la capacidad de interpretación. Así que Dios les bendiga grandemente, son los deseos que tengo para que Dios le ayude a crecer y ser un apoyo, un aporte a la iglesia de Dios. Así que Dios les bendiga grandemente, me despido, un beso, un abrazo para cada uno, bendiciones.